¿Cómo le va, señor Pedro Miranda? Espero que esté muy bien. Hola, Brian, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias a Dios, todo perfecto. Muy buenas tardes para vos y éxito con este nuevo video que vas a lanzar, así que todo bien. ¿Sabe? Pidiendo el video de la leyenda Pedro, viviente de Pedro Prudencio, Miranda, el Miranda. desactivador de bomba. No, por favor, es un placer para mí y yo sé lo que estás haciendo. Sirve porque con esto se malviniza y le enseñamos a la gente lo que pasó en Malvinas, ¿no? En 1982. Que lo importante es que no se pierda todo lo que se hizo y fundamentalmente por lo que dieron la vida, ¿no? Por la patria en esa causa tan importante como es Malvinas. Claro. Yo soy el suboficial principal de la Fuerza Aérea Argentina, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Pedro Prudencio Miranda. Soy nativo de la ciudad de Villa Mercedes, actualmente estoy viviendo acá entre San Luis y La Punta, pero en mi provincia. Amo tremendamente a mi lugar que es Villa Mercedes, pero bueno, ahora estoy viviendo acá. Te comento que mi amor por la Fuerza Aérea comenzó de muy chico, porque Villa Mercedes está muy ligada con lo que es la aeronáutica. Claro. Ahí nació Aviador Origone, que fue el primer mártir de la aviación. Ahí vivió Teodoro Feltz, el soldado que se convirtió en cabo por pasar en Paraguay, ¿no? El primer piloto que cruzó el río para el Río de la Plata, Claro. el Río de la Plata, ¿no? Así que fueron los dos muy amigos de Newbery, Jorge Newbery, el precursor de la Fuerza Aérea, y porque aquí estuvo, bueno, en su momento era del ejército, pero también estuvo la escuela de suboficiales pilotos acá en Villa Reynolds, ¿no? Y actualmente la cuna de los halcones, ¿no? La Quinta Brigada Aérea. Claro. Es una ciudad que está muy ligada a la Fuerza Aérea. Tal es el caso de que hay muchos suboficiales que son nativos de Villa Mercedes, ¿no? Y bueno, y otros que no, que han venido de Córdoba, pero han formado su familia, sus hijos son de Mercedes. Así que es una ciudad aeronáutica realmente muy importante desde los principios de la aeronáutica. Así que eso debe ser lo que engendró a mí ese amor a la patria, ¿no? Claro. A la Fuerza Aérea en un principio, ¿no? Porque yo veía esos Aerolincoln volando sobre Mercedes, aviones tan grandes que eran ingleses que te llamaban la atención. Así que bueno, vino a mí eso, que entré a la Quinta Brigada Aérea, la Escuela de Aprendiz Operario. Ahí estudias para ser civil en realidad. Yo terminé la escuela primaria por una razón de que yo cumplo los años en abril, la terminé con 12 años, entonces empecé primer año en esa escuela, con 12 años, y la terminé, eran 3 años en ese momento, la terminé teniendo 15 años todavía, Sí, sí. pero con la especialidad ya de mecánica de armamento, porque vos elegís qué especialidad querés seguir, y nosotros tenemos un doble turno, a la mañana ibas a la brigada, donde vos ibas, hacía un poco de instrucción militar, pensás que tenías 12, 13, 14, 15 años, ¿viste? Pero tenés los talleres y después vas al grupo técnico, a donde te especializás. En mi Claro. caso yo iba al taller de armamento y por eso salí mecánico de armamento, con 15 años. A los 16 años me fui a la escuela de suboficiales, entonces se llamaba CIPRA, actual Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea, en Ezeiza, y egresé en el año diciembre del 68, ya como cabo. Tenía 16 años en ese momento. Mirá. Vos Oh. pensás que en ese momento, primero, la mayoría de edad era a los 21 años. Sí. A los 21 años recién era mayor de edad. Y los soldados conscriptos hacían el servicio militar a los 20 años. Así que yo era un pibe, cuando me tocaba hacer guardia, algo así, ¿viste? Con los soldados, eran mucho mayor que yo. Imagínate, a esa altura, 4 años, 5 años, y con soldados viejos de 21 años, se nota mucho la diferencia de 4 o 5 años. Se nota mucho. Pero gracias a Dios, muy bien. Me encantó siempre la Fuerza Aérea. Me tocó mi primer destino así en Río Cuarto, el área material Río Cuarto, donde actualmente están los F-16, pero como yo me había formado en la Quinta Brigada Aérea
y me gustaba mucho el tema del avión. En Río Cuarto estaba en armamento terrestre, así que pedí mi pase a a la Quinta Brigada y fui a la Quinta Brigada Aérea a trabajar con los famosos A4B, ¿no? Que le dieron nueve héroes a esa brigada, ¿no? A la Quinta Brigada Aérea le derribaron 10 aviones, fallecieron 9 pilotos. La verdad que, bueno, casi todas las unidades se destacaron, no es la única, ¿no? Pero bueno, fue una de las unidades que tiene más, ha sobresalido más por los audios, por los pilotos que están en las grabaciones cuando volaban, esas cosas, ¿no? Claro. Pero todas las unidades tuvieron su enorme despliegue y un excelente trabajo en Malvinas. Así que bueno, ahí me estuve en el año 78, hasta el año 78. En el año 78, cuando casi entramos en un conflicto nosotros con Chile, por las islas del Canal de Beagle, sí. O sea que piden un voluntario. Yo, antes de estos años 78, yo ya tenía ahí 26 años, pero yo a los 20 años me casé, para que tengáis idea. Yo ya hacía 4 años que estaba emancipado, que era cabo, todo, ascendí a cabo primero ese año, pero para casarme tuvo que firmar mi padre la autorización, ¿no? Claro, porque sí, la mayoría de edad era 21 años, es increíble. Ahora se casan algunos, son chicos, otros no se casan nunca, ¿viste? No, bueno, pero tal cual. Para que veas la diferencia, ¿no? Así que bueno, a final del 72 me casé. En el año 78, por ese tema que te decía con el Canal de Beagle, piden un voluntario de armamento, porque la Fuerza Aérea compraba aviones, había comprado los Mirage M5 Dagger y tenía que mandar gente para que hiciera el curso de esos aviones para traerlos urgentes por el tema si hubiese habido guerra con Chile. Yo me presento como voluntario, para que tenga idea. Yo entonces estaba, como te decía, estaba casado, padre de 2 hijas, y mi esposa estaba embarazada. En ese momento no se sabía si lo que iban a hacer era varón, mujer, no había todos los medios tecnológicos que hay ahora, que a los poquitos días de quedar una mujer embarazada ya saben si varón, mujer, que este es todo. O sea, tenía que esperar 9 meses. Época, cuando salía te enterabas. Ahí te enterabas, recién ahí te enterabas qué es lo que nacía. Ya había sido padre de 2 hijos varones, así que, bueno, pero vos sabés que estando así, todo ese amor mío, y sabiendo que en la situación en la que estaba, posiblemente con una guerra, y me anoté como voluntario. Y me fui, sí, a Israel, y en diciembre del 78 regresamos. Nos traen bastante rápido, porque a partir de esos días parecía que la guerra en cualquier momento se largaba. Llegamos a Ezeiza el día 10 de diciembre nosotros, ahí nos esperaban de Fuerza Aérea, nos pusieron en alerta cómo estaba la situación. En el caso mío, las superiores sabían de que yo había sido padre, que no conocía a mi hija, había nacido una hija mujer. Sí. Me enteré por teléfono, en esa época, para poderte llamar por teléfono, mi madre se pasó más de 2 horas sentado en la telefónica que le pudieran conectar. Mirá. Porque entonces no había telediscado. Entonces tenían que ir haciendo las llamadas de local de parte en parte para poderte comunicar. Sí, sí. Yo habíamos alquilado un departamento allá que tenía teléfono, así que bueno, me llamó por teléfono y ahí me enteré. Pero fue así. Y la primera foto que yo recibí de mi hija la recibí como a las 2 semanas más o menos, que era lo que tardaba entonces para que te llegue una correspondencia ahora. Ahora resulta que con el teléfono la pasa y en el instante está, ¿viste? Sí, apenas nace le saca foto y se lo envía. Exactamente, en el instante te enterás de todo. Bueno, en ese momento mirá lo que era, ¿no? Vos sabés, bueno, como te decía, cuando llegamos a Ezeiza, en mi caso me preguntaron si quería conocer a mi hija. Le dije que sí, así que a todo el resto del personal lo mandaron a la 8ª Brigada Aérea, ahí en Moreno, Buenos Aires, para que fueran a estar preparando los aviones para desplegar. Y en mi caso me mandaron a la 5ª Brigada en un avión. Llegué, conocí a mi hija, estuve unas horas y regresé en el mismo avión a Moreno, Buenos Aires, para juntarme con todo el personal. Y bueno,
preparamos los aviones y nos tocó operar de Río Cuarto, ya estaba más cerca, ¿viste? Sí, sí. Así que cuando tenía un tiempito me subía a un micro o algo y me iba hasta mi casa y regresaba, ¿viste? Tenía 2 horas de viaje nada más, 2 horas de viaje de ida, 2 horas de vuelta, ¿viste? Sí. Así que lo podía hacer a las apuradas por ahí, pero lo hacía. Bueno, gracias a Dios la guerra con Chile no se hizo. Yo creo que algo que hay que realmente agradecer lo que se hizo ahí, ¿no? La gestión es a través del Papa, porque si hubiésemos entrado en una guerra hubiese sido terrible, ¿no? Hubiese sido un verdadero desastre para los dos países, ¿no? Claro. Si bien es cierto, hemos perdido 3 islas, ¿no? Pero creo que se evitó un mal peor. Creo que se evitó un mal peor. Así que en ese sentido podemos estar tranquilos, ¿no? Claro. Que se hizo y que se hizo por una decisión de todos los argentinos, ¿no? Claro. Porque para eso se hizo un plebiscito en la época de Alfonsín, donde se terminó aceptando el laudo papal. O sea que la mayoría estuvo de acuerdo. Y creo que si uno pone en balanza los pros y los contras, creo que fue una excelente decisión. Sí, lamentablemente, vuelvo a decir, hemos perdido parte, pero no sé qué hubiese pasado con una guerra con Chile. Así que bueno, después de superado todo esto, nosotros no teníamos destino porque no había ninguna unidad preparada, medio lo que pasa ahora con los F-16. Sí. Nosotros tampoco teníamos la base preparada hasta que se decidió que fuésemos a Tandil, ¿no? Que es el lugar donde van a ir ahora los F-16. Y en septiembre, agosto-septiembre, no lo tengo bien claro eso, nos vamos de Río Cuarto a Tandil. Así que ya ahí, después de estar casi más de un año sin mi familia, de verla de vez en cuando nada más, nos vamos a Tandil y ahí, bueno, me pude juntar con mi familia de nuevo, alquilar casa, todo. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros fuimos la brigada más joven que entró en combate. Mirá. Si vos sacás de septiembre del 79 a abril del 82, había pasado 3 años. Qué increíble, y estábamos. La mayoría de la gente era muy, muy joven, porque como esa brigada se formó así urgente, la mayoría del personal que había eran cabo y cabo primero. Los oficiales superiores muy poco. Los pilotos no, los pilotos por lógico, ¿viste? Tienen, digamos, su experiencia de haber volado otros aviones, ¿no? No tan solo que han pasado la escuela de aviación, sino que normalmente pasan por Mendoza, haciendo el curso de pilotos caza. Normalmente de ahí iban a la 5ª Brigada Aérea, a volar los A4, y después recién pasaban a Mirage, ¿no? Así que los pilotos, por ejemplo, cuando a mí me salió el pase en el año 78, le salió también a 8 pilotos, ¿no? Que estaban volando A4, o sea, tenían su buena experiencia, pero que de Reynolds, para ya que te nombré 8 pilotos también salió un cabo primero, Miguel Rinaudo, ¿viste? Que amigo mío, compañero mío, era cabo primero entonces, ¿no? Yo era cabo principal. Entonces, cuando estamos en Tandil, empezamos a formar todo ese personal que iba viniendo, que si bien es cierto, salí de la escuela con todo lo que era teoría, pero otra cosa es estar trabajando directamente con el avión, y un avión tan avanzado como era en ese momento el Dagger. Era el último avión adquirido, toda la línea Mirage, un avión supersónico, un avión muy lindo de trabajar, muy lindo, es increíble verlo volar, ¿no? Y ahí, estando en esa brigada, llega la famosa recuperación de Malvinas, ¿no? Con Malvinas, vos sabés que yo me entero el 1 de abril a la noche, porque yo estaba de guardia ese día, y un soldado conscripto, hay distintos cargos en la guardia, ¿viste? Está el jefe de puesto, y así por distintos. Yo hacía de patrulla. El patrulla es el que anda en un vehículo, normalmente haciendo el relevo de los soldados en cada lugar que quedan apostados, inclusive con los otros puestos de guardia, ¿no? Hay en distintos lados de la unidad, hay personal militar con más soldados, pero vos sos el que hace de enlace entre todos, ¿no? Así que ese día ya eran las 8:30, 9 de la noche aproximado. Llamo a los soldados que estaban en el dormitorio de ellos, o que estaban de descanso, porque vos vas turnando, siempre hay unos que están de guardia, otros están de alerta y otros que están descansando. Normalmente son 3 turnos. Los que estaban en el dormitorio los llamo para
que llevarlos a cenar, y en eso sale un soldado del dormitorio y me dice, suboficial, yo ya era suboficial auxiliar, me dice, suboficial, dice, ahí están pasando por la radio que Argentina está por ocupar Malvinas. Así me lo dice, ocupar, ¿viste? Claro. Le digo, no puede ser, no puede ser. La verdad es que no había escuchado absolutamente nada. Imagínate, aparte en la brigada no había un movimiento de nada, no habíamos escuchado nada. Cuando fue el problema con Chile hubo un preparativo tremendo. Vivíamos de comisión en comisión, trabajando en distintos puntos del país, porque trabajamos desde Jujuy hasta Río Grande, en toda la zona, porque no sabían dónde podía ser el ataque. Y acá en este caso no había habido ningún preparativo para nada. Así que me llamó la atención, no puede ser. Le dije, no, está equivocado. Pero me insistía tanto el soldado que agarré y fui al dormitorio. Y sí, estaba pasando ahí, estaban escuchando Radio Cárdenas de Uruguay y estaban diciendo, así como me dijo él, que había la flota de la Armada, estaba en las cercanías de Malvinas para tomar Malvinas. Sí, sí. La verdad es que en ese momento uno lo que siente es una sensación de alegría, ¿viste? Esa sensación de que los goles de Messi el otro día, ¿viste? Una sensación de alegría increíble. ¿Por qué? Porque vos sabías, yo tenía conocimiento de Malvinas desde la escuela primaria, una maestra que habló del tema Malvinas, que nos habían quitado los ingleses, pero nos llamó con tal pasión esta maestra, que a mí me dio la impresión que parecía que le habían quitado algo a ella, la pasión de ella, ¿no? En ese momento, y que fue lo primero que se me vino a mí a la mente. Sí, sí. Cuando escuché la radio. No, te soy sincero, no pensé en lo que realmente pensé fue en esta maestra. No se me cruzó otra persona, no se me cruzó, vamos a entrar en guerra, no se me cruzó nada. Se me cruzó esa maestra que yo tuve cuando tenía 10 años. ¿No? Porque nos habló de Malvinas, ¿viste? Así, con una pasión tremenda. Y fue, creo que un solo día que nos habló de Malvinas. Pero te queda, algo que te queda en la mente, un chip que no vino nunca y algo lo despertó. Sí, sí. ¿Viste? A partir de ahí, te imaginas, fue una emoción tremenda, que esto otro. Lógicamente, continuó con la guardia, tenían que llevar a los soldados a comer, no podés perder tiempo, todas esas cosas. El tema fue que ese día, sí, en la 6ª Brigada, habían aterrizado 4 aviones Pucará que iban de comisión a Comodoro Rivadavia. Eso era supuestamente lo que iban a hacer ellos, Comodoro Rivadavia. Y sí o sí tenían que aterrizar para hacer combustible, porque no llegan con combustible de Chamical hasta Comodoro. Entonces tenían previsto hacer combustible ahí. Uno de los aviones tenía una falla y decidieron pernoctar ahí. Si bien la falla se solucionó rápido y todo, sí, pero ya por el horario decidieron pernoctar. Y fue el único movimiento que hubo, que esos aviones salieron como a las 11 de la noche, rumbo a Comodoro Rivadavia, volando nocturno. Ese fue. Yo pensé, bueno, salen estos, ahí va a haber movimiento, va a haber plan de llamada, van a llamar a toda la gente. Como estábamos preparados para la época de Chile, varias veces lo hacíamos, sí. Había plan de llamada y en media hora estaba toda la base totalmente operativa. Estábamos todos que vivimos en la ciudad, estábamos adentro y la base totalmente operativa. Bueno, yo pensé que iba a pasar lo mismo acá, íbamos a hacer eso, pero resulta que no, a partir de ahí no pasó absolutamente nada. Así que cuando iba entrando la gente, muchos no sabían que Argentina había recuperado Malvinas, así que le íbamos diciendo a los colectivos y se iban enterando. Al día siguiente, temprano, ni siquiera había orden de acuartelamiento, nada, la gente se iba a dejar su guardia. En mi caso personal, yo entregué los soldados, porque como al estar patrulla, estás a cargo de los soldados. Así que entrego todo lo que es el armamento que usaban los soldados, entrego los soldados, toda la compañía, y no me voy a mi casa de descanso guardia, sino que me presento al grupo técnico, que era donde yo pertenecía, y en ese momento era el encargado de armamento de los aviones Mirage M5 Dagen. Había un suboficial principal, que era el encargado de escuadrón, había otro suboficial que era más antiguo que yo, pero él era inspector, pertenecía a otro escuadrón, al escuadrón control. Claro.